Hola, mi nombre es Sofía y en este podcast hablaré de autoritarismos desde distintas miradas y lo haré junto a compañeros de varios espacios organizativos del Ecuador. Esto es FEM Trastornada. Este capítulo cierra una serie de 3 conversaciones en vivo donde exploramos cómo los autoritarismos no solo operan en el Estado, sino que se cuelan en nuestros barrios, vínculos y hasta en nuestras camas. Para entender de dónde viene todo esto y por qué hoy estamos viendo nuevas formas de autoritarismo, conversé con Alejandra Santillana, feminista de izquierda, antirracista, antiimperialista e investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos del Observatorio del Cambio Rural. Creo que el autoritarismo se puede como pensar desde varias perspectivas, ¿no? El autoritarismo como una forma de gobierno, ¿no? Em, Como una forma de hacer política y también como siento que puede ser también una manera de configuración cultural de la sociedad, es decir, pensando la cultura en términos gramscianos, es como que está atado a los cambios y las transformaciones de la propia materialidad, pero que también tiene sus propios códigos. Entonces es un tipo de poder que se despliega en la forma de gobernar, de hacer política y de relacionarnos. Y el autoritarismo no existe como abstracto, sino que ocurre como forma social, como una forma histórica y que para estos fines es una forma hegemónica que está presente en esos ámbitos de la sociedad, ¿no? Ya Rita Segato decía en su investigación acerca de las estructuras patriarcales y el tipo de estructuras que se conforman y cómo esas estructuras que son mafiosas, piramidales, corporativas sobre todo, son estructuras que hacen clic inmediatamente en tronque con el capitalismo, ¿no? Ya sabemos que el patriarcado es concomitante al capitalismo, gracias a las investigaciones de varias feministas marxistas como Silvia Federici, como María Mies, como de la Costa, pero ahora sabemos también que las formas que adquieren, ¿no es cierto?, estos pactos patriarcales son sobre todo formas que están arraigadas en la estructura del capital. Dicho esto, en el caso del Ecuador, el autoritarismo, digamos, está presente por un lado, ¿no es cierto?, y que se ve reforzado y, digamos, asusado e intensificado por esa forma de ejercicio de poder desde el gobierno, desde los gobiernos, ¿no? Noboa efectivamente tiene una serie de particularidades, es un presidente que gobierna con el narco y que tiene intereses específicos, él y su familia, en esa configuración del narco y en esa reconstitución de las élites del Ecuador de cara fundamentalmente a los negocios ilícitos del capital, que es obviamente una reconfiguración en términos de dónde obtienen las ganancias, pero que está en resonancia permanente con las mismas formas históricas que ha tenido el capitalismo, en donde lo legal y lo ilegal siempre han significado una frontera porosa, ¿no? Y en esa medida, digamos, esa forma de gobierno, ¿no es cierto? Esa forma de gobierno, esa forma de ejercer el gobierno por parte de Noboa es una forma que dialogó mucho con la reconfiguración de unas élites que si en algún momento moldeaban la ley y la norma, digamos, en una perspectiva inclusive de un proyecto nacional, como es el inicio del Estado y los diferentes momentos del Estado en el Ecuador, ¿no? Unas élites que hacían las leyes para beneficios propios, pero donde había ciertos elementos, digamos, en diálogo con una idea de lo universal, de la ciudadanía más ampliada, de un proyecto de nación. Lo que tenemos ahora son élites que se pasan por encima las propias normas que ayudaron a construir en defensa de la propiedad privada y que ya no necesariamente moldean la ley o la norma, sino se la pasan por encima y lo que hacen es moldear un poco el quehacer concreto de la política, ¿no? En la forma más pragmática de hacer la política. Creo que el máximo propósito, como vengo diciendo, de esa forma de poder es para mantener a la sociedad, digamos, no solo polarizada, sino a la sociedad adormecida, ¿no?
concentrada fundamentalmente en la discusión de la seguridad y dejando de lado los elementos económicos y de cómo las élites se están repartiendo los bienes comunes del Ecuador y cómo además hay un entreguismo absoluto hacia el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, el régimen de dominio y ese autoritarismo de Noboa tiene como fin, digamos, último, poder garantizar sus intereses de clase, los intereses de su familia, los intereses del imperialismo en esta geopolítica, y también tiene como fin asfixiar y aislar casi hacia su exterminio del campo popular organizado como amenaza a la posibilidad de que ese proyecto de dominación cale totalmente y permanezca en la sociedad ecuatoriana. Y como decía Mark Fisher, el capitalismo se ha vuelto tan hegemónico que parece imposible imaginar alternativas. Algo similar pasa con el autoritarismo. La gente empieza a pensar que no hay otra opción más que aceptar controles cada vez más duros. En el primer live conversamos con distintos espacios que se activaron por el no en la consulta popular de Noboa. Marilyn Urresto, de la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas, ponía de ejemplo lo sucedido con Guayaquil. Históricamente Guayaquil ha sido una ciudad marcada por la violencia, no es algo que nos agarra con novedad, pero sí nos agarró con novedad las formas de estas violencias, ¿no? Una violencia que se ha sostenido en los últimos años, pero que además se ha entrelazado con otras crisis que también han afectado a nuestra ciudad. No somos una ciudad puerto, pero sin embargo también una de las ciudades con el mayor número de desempleo del país, los mayores índices de pobreza, y una de las afectaciones en los últimos años que también tuvimos y dio respuesta a toda esa intersección de crisis fue el COVID-19. La ciudad de Guayaquil fue una de las ciudades mayormente afectadas por esta crisis sanitaria y por las terribles decisiones políticas para hacerle frente a esa crisis. Y de ahí en adelante nos vimos en un estado de excepción y un encierro por la crisis sanitaria, y de ahí en adelante no salimos del encierro por los estados de excepción bajo la urgencia de la seguridad. Y desde ahí hemos estado en este encierro y en esta presencia policial y militar, sobre todo en los barrios populares, empobrecidos, racializados, que en nombre de la seguridad lo que han hecho es meterse a estigmatizar los barrios. Creo que el tema de la violencia ha sido una herida muy grande para nuestra ciudad. Tenemos uno de los índices más altos también de homicidio, una presencia mayoritaria de bandas del crimen organizado que ha hecho que nos ubiquemos como una ciudad en disputa todo el tiempo, ¿no? Y bajo esta lógica de disputa, también la justificación a todas las medidas autoritarias en nombre de la seguridad. Y hace unos días hablábamos con Sofi y otros compas en un espacio de articulación que teníamos, que nos encontramos siempre en la urgencia, ¿no? Todo en los últimos años, sobre todo en los 2 últimos años, ha sido urgente, urgente, urgente. Y esa urgencia no nos da el tiempo para sentarnos un poco a pasar, a sanar una crisis, un momento difícil y tener que enfrentar otro, ¿no? Existen afectaciones concretas cuando la forma de gobernar se rige por el autoritarismo. Muchas de las declaraciones de los ministros y funcionarios del gobierno de Noboa nos permitieron entender que la propuesta constituyente tendría una afectación en el acceso a derechos como la educación, los derechos de la naturaleza e incluso el manejo de sectores estratégicos que permitiría la privatización de recursos fundamentales para la ciudadanía. Martín y Jessica, de Cuenca Dilenó, nos contaron más al respecto. La Constitución nos abrió las puertas a la universidad pública a muchos y muchas ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces a mí personalmente me permitió estudiar la carrera que siempre quise en una universidad que siempre quise, y eso creo que es algo de las cosas que más valoro de esta Constitución, la posibilidad de ver a más personas cumpliendo, teniendo esa libertad de poder acceder a un mejor futuro, a a una educación de calidad, acceder a muchas cosas que antes me cuentan, así, porque yo todo el proceso de la Constitución del 2008 yo tenía unos 4 años, entonces yo no lo viví, yo no sé cómo es el país de antes de esta Constitución, yo sé cómo es el país desde el 2008. Y solo escucho relatos donde me explican que antes tenías que pagar una matrícula en la U, tenías que pagar por un montón de cosas,
como si fuese una escuela en el cual tienes que dar para el comité todo el tiempo. Entonces, todo eso, toda esa memoria para mí se hace totalmente impensable, porque la educación siempre ha estado ahí como garantizada. Gracias a a todo el trabajo de todos y todas, porque se paga con nuestros impuestos a la final. Y eso es como algo, es un bien necesario para el país. No podemos permitir que gente se quede sin el acceso a la educación de ninguno de sus niveles. Y también otro de los artículos que yo también valoro mucho de la Constitución actual es que justamente le abrió la posibilidad a las personas de 16 años en adelante a tener un voto en las elecciones, a tener un voto ya por su futuro. Creo que haber tenido ese derecho a los 16 años de tener un voto facultativo es algo que voy a recordar bastante tiempo. Y la última cosa que también me parece muy importante de recalcar de nuestra Constitución es que, justamente viendo todo el proceso histórico, te das cuenta de que no es una constitución de un partido, no es una constitución de un solo movimiento. Es una constitución que se escribió con los grupos sociales que tantos años han luchado y han reivindicado ciertos derechos que ahora nos otorga la Constitución. El reconocimiento de la plurinacionalidad, el derecho a la educación, los derechos de la naturaleza, los derechos de las juventudes, los derechos colectivos. Todos estos fueron reivindicaciones de grupos sociales ajenos a partidos políticos, que tuvieron la oportunidad de redactar una Constitución en base a las necesidades del país, en base a las necesidades de toda su población. No es solo la participación de cierto sector de la política, es la participación atenta de una ciudadanía que estaba lista para cumplir un proceso constituyente. En este momento no tenemos esas condiciones. En este momento estamos ante un proceso que responde al ego de los mandatarios que están arriba, responde al ego de un partido político financiado con el grupo económico más grande del país, y también responde al ego de quien dirige ese partido político. La Constitución señala que el gobierno el Estado es el encargado de los sectores estratégicos. ¿Cuáles son los sectores estratégicos? Telecomunicaciones, transporte, electricidad, y claro, también se puede tener como empresas mixtas en donde la mayoría de participación esté en el Estado. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando quitamos que esta responsabilidad esté en el Estado? Llevamos a privatizar los sectores estratégicos, y esto significa que tendremos más alta el valor de la luz, que el transporte no sabemos cómo se vaya a gestionar, que las telecomunicaciones regresen a ser lo que eran, en donde antes de esa Constitución, y yo sí la viví, sí, no es que hay un desconocimiento, hay jóvenes que se han sumado porque están conscientes y porque han leído, y gente que hemos vivido también diferentes momentos históricos, y en ese tiempo, claro, antes de la Constitución del 2008, en la de 1998, no había esta regulación de que el Estado pueda, regular los sectores estratégicos, valga la redundancia, no había esta ley o esta determinación dentro de la Constitución, y lo que terminaba pasando es que, claro, dábamos para que exploten nuestros recursos, venían otras empresas y se llevaban el 70-80% de los réditos con recursos del Estado. Entonces, eso significa soberanía, recuperar la soberanía en la Constituyente del 2008, el poder haber colocado que el Estado sea responsable de los sectores estratégicos. ¿Y qué pasa con el cuidado de la vida? El autoritarismo resulta una amenaza directa, incluso para sectores que de manera amplia se entienden como prioritarios, como es el caso de la salud pública. Sara Caizaluisa, creadora de contenido y militante de izquierda, nos explicó el impacto que tendrían las decisiones de Noboa de quitar el presupuesto a las prestaciones de salud de la Seguridad Social. Próximo año no hay asignación presupuestaria en salud. Para el presupuesto general el presupuesto general del 2026 establece que para el próximo año no hay asignación presupuestaria en salud. Está cero está para el IES. Entonces, ya tenemos un sistema de salud en crisis en los hospitales públicos. Hay que identificar bien eso. Como a breves rasgos, ¿cuál es del hospital público? ¿Cuál es el del IES? Bueno, el del IES es del HCAM, ¿cierto? El Carlos Andrade Marín. El del IES desde el IES Quito Sur, aquí solo hablándoles en la ciudad de Quito. Los más grandes.
Y el del IES, bueno, es el Ministerio de Salud, en cambio, tiene ¿cuál? El Pablo Arturo, el Eugenio Espejo y el... ¿y cuál? Ginecobstétrico Nueva Aurora. Y el Ginecobstétrico Nueva Aurora. Ahora, todos esos hospitales que ya están con crisis, que no tienen insumos, que no tienen medicamentos, que no tienen doctores que operen, que a las personas cuando van a quirófano les toca esperar como 5 días para sus operaciones y no son tan graves, todo eso va a empeorar porque la lista va a ser más grande, porque las personas que van ahora al IES ya no van a ser atendidas por los hospitales del IES, la cobertura de salud, sino que van todo esto a asumir el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué dijo nuestro ilustre presidente, ese hombre tan genio que tenemos a la cabeza? Que solo se necesita 3, 4, máximo 7 meses para poder hacer una transición adecuada del IES al Ministerio de Salud. Un gobierno que no sabe de planificación, un gobierno que lastimosamente tiene gente que sí es profesional dentro de sus funcionarios, pero que no les permiten trabajar de manera adecuada porque solo necesitan trabajar de acuerdo a sus intereses. Y esto lo sé muy de cerca, ¿ya? Entonces, cuando no eres útil para esos intereses, cuando quieres ser una persona técnica, una persona que hace con las cosas con rigurosidad, que sabe planificar, que sabe de proyectos de desarrollo, que sabe qué necesitan las personas y cuáles son los procesos que debes seguir para que un plan de intervención sea adecuado y realmente impacte en tu público objetivo, no eres útil para el gobierno. No le interesa lo que vos hagas, no le interesa porque saben que sus planificaciones y que sus propuestas realmente no van a tener un impacto adecuado. Entonces, por ejemplo, los bonos que ahorita se están dando, ¿no? Eso no tiene ninguna planificación. Son erogaciones de una sola vez, sin un análisis previo, sin un público objetivo adecuado o pensado de una manera adecuada, planificada. Y cuando tienen que presentar los informes y las evaluaciones de impacto, no pueden, porque realmente no fueron de un impacto positivo para la sociedad o para que mejoren las condiciones de vida. Quizás sí aumentaron el consumo porque inyectaste un poco de capital dentro de las economías de los hogares, pero hasta ahí, más de eso no pasó. Dar a los militares $507 de bono no es planificado, es una dádiva política. Y ahora que nos digan que en 3, 4, 7 meses van a poder hacer una transición adecuada desde la prestación de salud del IES al sector público, es una falacia tremenda. Lo íntimo es político, y como plantean autoras como Rita Segato, el disciplinamiento de los cuerpos, sobre todo de los cuerpos feminizados, es parte estructural de los regímenes autoritarios. Creo que también el autoritarismo, al ser precisamente una forma de poder, está presente también en las formas de socialización que existen en el campo popular, en las militancias, ¿no? Ese autoritarismo se ha colado, digamos, también con formas específicas, ¿no? Pensando en que el capitalismo es el orden social y que el neoliberalismo, digamos que existe en América Latina desde los años 70 con la dictadura de Pinochet, pero luego con el ensayo, digamos, peruano y la dictadura de Fujimori, y luego todo lo que vemos en Argentina y en el resto de países, es un neoliberalismo, digamos, es una forma del capital que busca, ¿no es cierto?, aumentar tasas de ganancia, digamos, descomunales de las empresas transnacionales y de ciertas familias en el mundo, ¿no? Esa forma neoliberal que ya estaba presente en las últimas décadas en América Latina tiene también un correlato que no es propiamente económico y que, a manera de lo que plantearía Bifo Berardi con la discusión acerca del deseo y también de la conformación de lo cognitivo en términos de la automatización del trabajo, lo que plantea Diego Stulwart en relación a la ofensiva de lo sensible, los mismos trabajos de Sayak Valencia en relación a la forma también de conocimiento, live streaming, y muy ligada, digamos, a esa forma específica del neoliberalismo, o lo que plantea Amador Fernández Sabater sobre el capitalismo libidinal, lo que hacen es apuntar a que podamos entender el neoliberalismo no solamente como una forma de aumento de la tasa de ganancia
y de predominancia del capital financiero, en el caso del Ecuador con una regambre en el enclave más primario exportador, ¿no? En élites que están vinculadas con el sector primario exportador, sino que también el neoliberalismo es una forma, digamos, de ideología, diría Zizek. Entonces, en esa medida, digamos, el neoliberalismo y el autoritarismo también generan un tipo de entronque que está permeando los espacios de la militancia, ¿no? Si antes las izquierdas, digamos, tenían formas autoritarias en su estructura, hoy en cambio tenemos un campo popular totalmente fragmentado, ¿no es cierto?, que no logra, en el caso del Ecuador, que no logra construir una forma de abordar el conflicto, el desencuentro, el disenso, el error. Creo que el campo popular ecuatoriano tiene organizado, digamos, tiene algunos problemas profundos y graves que le atraviesan. Uno de ellos efectivamente es la poca posibilidad de construir una fuerza colectiva social y popular que digamos que dispute tanto a la socialdemocracia como a las derechas, digamos, un proyecto político posible, alternativo para las mayorías, pero también creo que hay una ausencia de un proyecto político que sea de verdad revolucionario, transformador y que apunte justamente a ir ganando espacios. Ese campo popular es un campo popular que no logra construir formas de encuentro comunes que no sean solamente la confluencia electoral o el paro. Los paros y los levantamientos, ¿no? Esa es una idea que yo vengo planteando desde hace un buen tiempo y creo que entre paro, levantamiento y elecciones hay un campo que es el campo de la vida cotidiana, ¿no es cierto?, que es el campo que permitiría construir tejidos sociales y articulaciones, y esa esfera, ¿no es cierto?, está profundamente definida, ¿no?, construida sobre la base de formas altamente neoliberales que están trasladándose a nuestros espacios y que muchas veces tienen forma de política de la identidad, que tienen forma, digamos, feminista, que tienen forma de una izquierda aparentemente radical, que tiene forma, ¿no es cierto?, también que adquiere la forma también antirracista, esencialista, digamos, ¿no? O sea, es una política de identidad en donde las identidades se vuelven fijas, esenciales, y en donde no hay cabida para el error y la equivocación y por lo tanto no hay cabida para el aprendizaje, ¿no? Esos autoritarismos nos están impidiendo, digamos, mirar, ¿no es cierto?, no solamente el poder como una relación social, sino también como una construcción de un proyecto político contra ese poder, ¿no? Y un proyecto político que no solamente se arraiga en el Estado, sino también se arraiga en los afectos, en las formas presentes de la vida cotidiana, en las formas de la reproducción social y material, simbólica, en las formas, ¿no es cierto?, que tenemos de construir. Si seguimos en esa deriva, no veo yo muchas posibilidades para que de verdad el Ecuador se transforme. Si es que la transformación va a estar en el cálculo electoral o en que solamente en los paros y levantamientos somos capaces de mirarnos a los ojos y hacer algo cotidiano común, no hay futuro para las izquierdas en el Ecuador, ¿no? La única manera que podamos construir algo distinto es si es que de verdad nos trazamos horizontes comunes, elementos comunes, si entramos a la discusión sin miedo de las prácticas y los conflictos que nos habitan, si es que generamos espacios de encuentro, de coaprendizaje, en donde podamos tener la posibilidad de preguntar sin ser censurados porque no sabíamos de algún término, de alguna manera, y en donde, digamos, la crítica y la autocrítica sea bienvenida, pero también, digamos, la posibilidad de no solamente quedarnos en eso, sino de construir y soñar, que es lo que queremos caminar juntos. Las lógicas autoritarias están en nuestros espacios organizativos, en las dirigencias barriales, cuando se limita y censura el diálogo, pero también en nuestros propios colectivos e incluso en nuestras luchas. Marta Cabezas, de Insurgencia Púrpura, Carla González, de la Coalición Feminista Esmeraldeña, y Debbie Grijalva, comunicadora y creadora de contenido, nos contaron sobre sus experiencias. En la forma personal, digamos, en algún momento también tuve un acercamiento con algunas directivas de Chimbacalle, porque estaba haciendo como una especie de investigación de organizaciones sociales que existían en el sur de Quito y pude acercarme a algunos espacios, digamos, de Chimbacalle. Claro, ahí, por ejemplo, si tú querías como conversar con alguna persona en específico del barrio, siempre tenías que dirigirte como primero a la directiva.
Entonces, porque la directiva es quien te va a avalar tu entrada al espacio, al barrio. Entonces, creo que también eso a veces puede ser un poquito complejo, digamos así, porque la directiva sí puede dirigirte a quien quieras que se escuche y a quien no también. Entonces, eso sí también es como un poco, digamos, cuestionable en ese sentido. Y eso es lo que hemos hecho como un poco en Chimbacaya. No hemos tenido mayor acercamiento, si se puede decir así, pero creo que también ya a nivel organizativo, yo he pasado por algunos espacios organizativos también y creo que ahí sí, sí se puede palpar, sí se puede ver este tema del autoritarismo, sobre todo cuando ya hay personas como que llevan mucha trayectoria en los espacios, por ejemplo, y cuando llega alguien nuevo siempre tienen como esta visión de que vas a ser como la pupila a quien van a enseñar, a quien van a guiar y ese tipo de cosas. Y también hay una cierta resistencia a modificar ciertas prácticas, por ejemplo, porque como vienes tú a modificar estos espacios, también encuentras como todo este tipo de resistencias, digamos, así en estos espacios organizativos. Y luego también sí nos hemos topado con organizaciones que también tienen este sentido de, por decirlo así, de creerse como más, de tener más capacidad de responder o de ser como más organizados o de decir nosotros sí hacemos cosas militantes porque incluso somos más o cosas así, pero también es como, eso a veces yo digo más es un desencanto y no es como que te atrae mucho la organización porque se intentan poner como por encima por los años de trayectoria. Yo no digo que no se merezca un reconocimiento ni nada de eso, sino que también creo que es más bien las formas en las que hacen, que es más bien solo como imponerse o intentar sobresalir. Y eso es una cosa bonita que yo siento que ha pasado, por ejemplo, en este tema de lo del paro, que se conformó este tema de la asamblea. Entonces creo que muchas organizaciones fuimos capaces y logramos dejar a un lado las banderas, por ejemplo, de cada organización. O sea, no es como yo ya convoqué a esto, yo ya saqué el afiche para esto, sino más bien fue un unirse, más allá de que seamos organización o no, pero unirse como por el bien colectivo. Y eso me parece a mí que hay que empezar como a recuperar y hay que dejar como de lado todas estas cosas también que más allá que unirnos, más bien nos limitan también a participar en estos espacios. Poner sobre la mesa que dentro de los espacios organizacionales también se dan personas o nos encontramos con espacios autoritaristas completamente, sobre todo para las mujeres racializadas, mujeres jóvenes. Entonces como que también ponerlo sobre la mesa y en la discusión de que no son espacios netamente que están solo en la esfera política pública, sino que también son espacios que se dan desde nuestros activismos, en los espacios que militamos comúnmente y que está, como ya lo decías en un momento, como en la cotidianidad y que muchas veces no le prestamos atención o lo hacemos parte de nuestro crecimiento personal y profesional como en cada uno de los espacios, ¿no? Yo recuerdo como mucho o un espacio en concreto donde muchas veces la voz de las jóvenes es anulada por los mayores, ¿no? Porque nuestra voz o no tenemos la suficiente experiencia para poder debatir sobre un tema o para poder dar una propuesta sobre un tema en específico. En los últimos tiempos he visto como que mucho se ha estado considerando que las juventudes solo deberían hablar sobre derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, ¿no? Entonces te van como alineando en ese paradigma de que los jóvenes solo pueden hablar sobre este tema, o sea, sobre las otras problemáticas que tenemos a diario, todos y todas, no podemos opinar porque no tenemos la experiencia suficiente o porque no tenemos el conocimiento suficiente para hacerlo, ¿no? A mí no me ha pasado directamente, pero sí hay que poner en la mesa que los feminismos se dejaron como impregnar también este autoritarismo. Para nadie es un secreto, todo el mundo sabe que existen feministas que son como trans excluyentes, que están ahí,
Por ejemplo, en el pasado 25N, en países como México, como otras regiones, pudimos ver como una poca presencia de mujeres y muchas acciones contra unas identidades trans, ¿no? Y esto también viene como de estos regímenes, de estos gobiernos autoritarios. Por ahí está como el de Trump, el de aquí también nadie sabe y tampoco se habló, que cuando Noboa se posicionó cuando él ganó esto de la muerte cruzada. Cuando Noboa entró, él vetó la ley de identidad de género, pero estaba como en la sea, ¿no? Estaba como trabajándose y se lo pudo como reactivar, se lo pudo como dejar como este proyecto de ley ahí intacto. Pero sí, estos regímenes autoritarios sí tienen como una gran avanzada. Y bueno, yo creo que los feminismos se han dejado vencer porque prácticamente están como teorizando, prácticamente están como en la academia, poniéndole significados a todo, pero eso no ha podido trascender como a mujeres populares, a mujeres rurales, a mujeres de la periferia. Y creo que ahora toca como otra vez transcribir, otra vez como volver a juntarnos o otra vez volver como a puntualizar este régimen autoritario. Ya está calando en varios espacios. Además de nuestro activismo y militancia política, podemos encontrar dinámicas autoritarias en las instituciones que deberían garantizar nuestros derechos. Pasa con la salud y la educación. Paola Oña, del Comité de Pacientes del Eugenio Espejo, y Catherine Merchán, estudiante de la Universidad Central y parte de Insurgencia Púrpura, hablaron de sus experiencias. Justamente yo tengo un problema con una organización igual bastante grande de salud, en las que ellos han dicho, verás que me dijeron, no, es que usted es correísta y por eso está haciendo quedar mal al gobierno. Una organización. Nosotros teníamos en la mano un informe donde estaba el desabastecimiento del país y la otra organización se centraba en lo que le estaba haciendo quedar mal al gobierno. Porque bien es verdad, la manera en la de tener controladas a las organizaciones es darles presupuesto. Por ejemplo, ciertas partidas de Estado o ayudarles con algún tipo de proyectos, esas cosas. Entonces es súper duro cuando tu dolor, todo eso se convierte en algo político partidista, y también los partidos se aprovechan, ¿no? Aprovechan y revictimizan esa lucha para decir, mira, tú estás haciendo mal. Hasta este momento siento que en la asamblea hay una situación de visibilizar todos los errores en lugar de encontrar una solución real, ¿no? Como un campo de box que en septiembre era el hospital, ahora parece que están cambiando de escenario. Entonces es complejo. Sí me he encontrado con eso, pero como te digo, también me encontré en el camino con personas a las cuales sostenerme, de alguna manera aferrarme, y que comparten esa misma indignación, no al mismo nivel porque somos personas diferentes, pero sí que son firmes en sus convicciones, y creo que eso es también lo bueno, ¿no? Que te encuentras con malas personas, pero también con esas que te van a acompañar hasta que te des con pared o que triunfes en el camino. Últimamente se hizo una nueva reducción a la educación superior, y pues sabemos que esto afecta mucho más a las universidades públicas, y pues la reducción que se hace aquí, lo que nos comentaba un profe muy de cerca, era de que se hace una reducción de 15 millones a la Universidad Central. Si ya de por sí nosotros ya teníamos una reducción este año, se vuelve a reducir la educación pública. Esto que genera que aparte que se quiten las becas, también haya una reducción de cupos para los nuevos estudiantes que se van a ir a la universidad a estudiar. Va a haber menos oportunidades para los hijos de los obreros. Entonces es importante más bien sostener esta victoria y más que todo seguir en la lucha, porque como lo estaba mencionando, nosotros desde como jóvenes muchas de las veces no tenemos esa plena conciencia de lo que está pasando o de lo cuán importante es la Constitución,
y todo lo que hemos luchado a lo largo de este periodo, ¿no? De estos años, de esta historia. Entonces, el siguiente paso que yo creo que es importante es el hacer reflexionar a los jóvenes, el hablar con ellos, darles espacios orgánicos, porque muchas de las veces a ellos no les gustan estos espacios como ya formados, en donde no tienen como una visión orgánica, más bien estos espacios, que se crean nuevos espacios para jóvenes que más bien tengan dudas o están en un limbo, o más que todo les gusta informarse, porque sí, pueda que tengan como que una distancia hacia la política por cómo se la percibe desde este momento, de que si ya piensas diferente eres correísta, y si pues no, eres de la derecha y te dicen facho, y a nadie le gusta que le digan facho, y a nadie le gusta que le digan correísta. Entonces es como que estas dos líneas, dejar estas polarizaciones de la política. Más bien mi idea, bueno, nuestra perspectiva es crear nuevos espacios para los jóvenes. Lo que acabamos de escuchar muestra cómo las lógicas autoritarias no se quedan únicamente en el Estado, también aparecen en los espacios donde se supone que construimos comunidad. En organizaciones barriales, grupos estudiantiles, instituciones locales y hasta en iniciativas sociales que nacen con buenas intenciones, pero que terminan reproduciendo jerarquías rígidas y silencios obligados. Cuando el control se normaliza en estos entornos, las consecuencias se sienten directamente, porque las decisiones no se toman desde el diálogo, sino desde lo que la autoridad decide que es prioritario. Se limita el acceso a servicios, se excluye ciertas voces, se frena la participación y se vuelve más difícil garantizar derechos en la práctica. El autoritarismo, cuando se instala en lo cotidiano, moldea la forma en que nos relacionamos y también la forma en que entendemos el conflicto. Y esa misma lógica, esa manera de ordenar el mundo desde la imposición y el miedo, no se detiene ahí. También se filtra en nuestras vidas personales, en nuestros vínculos afectivos, en las decisiones más íntimas, desde el deseo y el cuidado, cómo nos construimos con los demás sin reproducir la violencia y las imposiciones que vivimos a diario desde fuera. Coraima Torres, cineasta y creadora de contenido, nos dio su punto de vista. Yo, si bien tuve un montón de privilegios y pude estudiar en Guayaquil, pude habitar también la militancia en Guayaquil, yo vengo de una ciudad o de un municipio donde no hay cine. Entonces las películas llegaban, no sé, hace años en DVDs, y luego, bueno, ya las plataformas permitían como acceder a ellas, pero era complejo, era como todo un proceso, ¿no? Y por eso creo que es importante nombrar también el melodrama y todo lo que tiene que ver con la industria televisiva que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Y algo que aquí me parece súper fuerte es como las adolescencias, y por ejemplo nuestra generación creció con varias telenovelas que mostraban un amor que era un amor muy violento, que era un amor muy desde una autoridad masculina. Pongo un ejemplo muy chiquito de RBD, alguna gente vio en cambio de R-Way, pero estas relaciones que se daban eran, no sé, Diego era muy violento con Roberta, y pues yo toda mi adolescencia era como maravillada de este amor, de esta idea de que hay que aguantar porque el man te quiere al final de cuentas, ¿no? Y esto también se reproduce en el cine clásico, este cine que muchas veces es el cine que llega pues con mayor facilidad a las adolescencias o a las juventudes, que son como este cine que te hace reír, estas películas de terror o estas películas súper de adolescentes, donde hablan de la virginidad como esta idea de pureza, y la virginidad sabemos que pues es un mito, ¿no? Hay como un inicio de la vida sexual, pero todo esto se va poniendo en el cine y también se va poniendo en el melodrama latinoamericano. En el melodrama muchas novelas dicen como cuando la protagonista tuvo su primera vez, chuta, y no fue con el que debía, es toda la trama de la novela, ¿no? O sea, todo está girando alrededor. Y eso es violento porque hace que muchas veces las mujeres no podamos vivir nuestra sexualidad de forma plena, porque hay una culpa justo me parece que una de las personas que está viendo dijo de la religión. Claro, una culpa judeocristiana. Entonces, a mí desde el cine, y particularmente desde pues, la creación de las representaciones, creo que es súper necesario que podamos poner otras representaciones y otras formas de amor y de vincularnos. Lo que escuchamos es solo un fragmento de cómo el poder también regula el deseo y la intimidad.
En este ciclo aprendimos que el autoritarismo no es solo un régimen político, es una estructura emocional, cultural y económica que nos atraviesa. Desarmar el autoritarismo implica recuperar el futuro, la posibilidad de hablar, de disentir, de imaginar comunidad sin miedo. Gracias a todas las personas que participaron en los lives, a quienes se sumaron con preguntas y análisis, y especialmente a Alejandra Santillana, que nos ayudó a mirar más lejos y más profundo. Este episodio cierra el ciclo, pero no la conversación. El autoritarismo no se combate solo con denuncias, sino con prácticas cotidianas de cuidado, organización y resistencia. ¿De qué más te gustaría hablar? Quedan pendientes muchos otros temas. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Puedes dejarme tus preguntas, sugerencias y comentarios en Instagram y TikTok. Encuéntrame como Fem Trastornada. Si te gustó el contenido, haz clic en seguir en tu aplicación favorita. Este contenido fue realizado en el marco de la beca de Fundación Rosa Luxemburgo, Ecuador.